cómo redactar un aviso legal para tu página web. Pasamos al tercer vídeo del curso gratuito sobre contratos de negocio. En este caso abordamos un tema que ya tratamos en nuestro post, aclaramos tus dudas sobre el aviso legal que puedes consultar dentro de nuestro blog. No obstante, debido a las consultas que nos han ido realizando sobre el tema y que se trata de una cuestión de que todo empresario o emprendedor que quiera dar el salto online tiene que realizar, nos ha llevado a decidir tratar el tema de forma más detallada en este curso gratuito. Es de todos conocido que la mayor parte de las páginas web tienen que disponer de un aviso legal ajustado a la normativa vigente y que en todo caso es obligatorio para las páginas web o los blogs de empresa o cuando de alguna manera se ofrecen bienes o servicios a través del comercio electrónico o se perciben ingresos por publicidad online. Veamos qué es lo que se entiende por normativa vigente. Como normas más importantes aplicables, en los tres casos anteriormente mencionados, hay que citar la Ley Orgánica de Protección de Datos y también la Ley de Servicios sobre la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. En el caso de comercio electrónico, siempre que se trate de productos o servicios B2C, hay que tener en cuenta también el Real Decreto Legislativo 1/2007, que regula el texto o recoge el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Veamos a continuación qué se entiende por aviso legal. En sentido estricto, podemos decir que el aviso legal corresponde al contenido de lo que establece el artículo 10 de la Ley 34/2002. No obstante, suele entenderse en un sentido más lato, más laxo, por lo que frecuentemente se incluyen en el mismo diversos conceptos, que son los siguientes: la política de privacidad, los términos de uso de la web, la información acerca de cookies y además, en caso de comercio electrónico, el contenido de los contratos, es decir, básicamente los términos o condiciones de venta y condiciones generales de contratación. La política de privacidad reúne todo o ha de incluir todo lo necesario para adaptarnos a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Respecto a este punto hay que señalar que es frecuente que se trate conjuntamente con el tema de las cookies. También en el caso de que se utilice cualquier tipo de opt-in o de formulario de contacto en que se recojan datos de carácter personal, conviene requerir el marcado de la casilla en que se acepta la política de privacidad. En el mismo sentido, suele recomendarse el opt-in doble, que debe confirmarse a través de correo electrónico frente al opt-in simple en que únicamente se rellenan los datos. Sobre los términos de uso de la web, señalar que son cuestiones establecidas por los titulares del sitio web sobre la forma de utilización de este y suelen referirse a temas de propiedad intelectual, responsabilidad, usos permitidos y prohibiciones, entre otros. En cuanto a la información acerca de las cookies utilizadas, resulta fundamental poner de manifiesto la necesidad de que exista un aviso de utilización de cookies en la página web. No es absolutamente cierto, es decir, únicamente es necesario establecerlo para determinadas cookies que luego analizaremos. La forma de establecerlo suele ser a través de un plugin que ponga de manifiesto la utilización de estas cookies, permitiendo acceder al lugar donde se especifica la información y que generalmente aparece, como hemos dicho, junto con la política de privacidad. En caso de comercio electrónico, pone de manifiesto que los términos y condiciones de venta o condiciones de contratación deben figurar conforme en la propia página, ya que conforme al artículo 23 de la Ley de Servicios para la Sociedad de Información, los contratos celebrados electrónicamente son válidos siempre que concurran en ellos consentimiento, objeto y causa. Veamos cómo debe ser la redacción del aviso legal. Aunque es legítimo inspirarse en los avisos legales de otras páginas para redactar el nuestro, lo más importante a la hora de proceder a su redacción es tener claro nuestro tipo de página y, por tanto,
qué es lo que tenemos que incluir y cuál es la información que debe proporcionarse a nuestros usuarios sobre la base de las características de nuestra web. Por ello, no es aconsejable limitarnos simplemente a copiar un aviso legal de otra página, porque lo más probable es que no se ajuste a nuestras necesidades. Veamos qué es lo que debe contener el aviso legal. Las especificaciones del aviso legal, la parte imperativa, establecen sentido estricto, se recogen dentro del artículo 10 de la Ley 34/2002. Y en este sentido, los datos identificativos del titular de la web, que incluyen nombre, denominación social, datos de contacto, etcétera, todo lo demás relativo a estos datos identificativos aparece en nuestro post, aclaramos tus dudas sobre el aviso legal, que puedes consultar. También los datos de autorización vigente, y del órgano de supervisión en el caso de que la actividad de la página requiere una autorización administrativa previa, el colegio profesional, código deontológico, los estatutos que regulan la profesión especificando cómo puede accederse a estos en el caso de que la actividad de la página sea una profesión regulada, cualquier código de conducta al que estemos adheridos especificando cómo consultarlo en la red y en caso de ser aplicable una información sobre el precio del producto o servicio que sea clara y exacta con especificación de si se incluyen o no impuestos y desglosando gastos de envío. A continuación vamos a tratar cada uno de los posibles apartados que pueden incluirse en el aviso legal si lo interpretamos de forma laxa, que hemos mencionado anteriormente, pero que vamos a analizar en detalle a continuación. Y empezamos en este punto por la política de privacidad. A modo de introducción, destacar que el acceso a la política de privacidad debe aparecer cada vez que se recojan datos personales. Así aparece en el artículo 5.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es decir, formularios de contacto, registros de usuarios, recogida de datos para facturas, suscripciones o newsletters, tiendas online, datos de candidatos, entre otros. Los datos que se puedan recoger serán aquellos que resulten necesarios para cumplir con la finalidad para la que se recogen. Debe tratarse la política de privacidad antes de la recogida de datos, es decir, debe ser posible acceder a la misma. De ahí la importancia de requerir que se rellene una casilla en que el usuario pone de manifiesto que acepta la política de privacidad. El artículo 5.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos pone de manifiesto que la información que debe suministrarse a los usuarios respecto a la política de privacidad es la siguiente. La existencia de un fichero, la finalidad con que se recogen los datos, debe informarse además a los usuarios de quién puede utilizar esa información, quién es el responsable del tratamiento y de su dirección, de qué ocurre tras el suministro de los datos o qué ocurre si no se suministran. En caso de formularios, de si es obligatorio o no rellenar un determinado dato, los datos requeridos se señalan con un asterisco. También del derecho a ejercitar la cancelación, revocación de datos personales que se hayan suministrado en un determinado sitio web o los derechos de oposición, rectificación y acceso e información. Además, la forma de realizarlo, de ejecutar estos derechos debe ser sencilla y gratuita y debe determinarse cómo puede darse de baja el usuario o rectificar sus datos. En este sentido, podemos decir que lo más usual es que se establezca una dirección de email, aunque en ocasiones puede hacerse a través de una dirección postal o un número de teléfono. Vamos a recordar en qué consiste cada uno de estos derechos. El derecho de oposición supone que el usuario puede optar por que no se usen sus datos de carácter personal o que dejen de usarse. El derecho de acceso implica que el usuario tiene derecho a tener conocimiento e informarse sin coste alguno sobre los datos de carácter personal recogidos por el sitio web que le pertenezca. El derecho de rectificación determina que el usuario tiene derecho a modificar o corregir sus datos. El de cancelación, que el usuario tiene derecho a eliminar sus datos en sentido sin perjuicio del deber de bloqueo que recoge a efectos de puesta a disposición de jueces, tribunales o administración la Ley Orgánica de Protección de Datos. Resulta indiferente donde se coloque la política de privacidad, pero lo más habitual es que se le dedique una página especial.
bien conjuntamente con el aviso legal o de forma separada. El acceso, como hemos dicho, puede estar en el menú principal, puede estar al pie de la página web, en una barra lateral o en cualquier otro lugar. Además, los usuarios y autoridades, esto sí es importante, de poder acceder de forma libre, fácil, directa y permanente a la política de privacidad. Como segundo bloque, que también puede unirse al aviso legal, vamos a tratar los términos de uso de la web, a los que hemos hecho referencia inicialmente, pero que a continuación vamos a detallar. El aviso legal, como hemos señalado, suele incluir también otras cláusulas distintas relativas a propiedad intelectual, a propiedad industrial, a responsabilidad o condiciones de uso del sitio web. Este tipo de cláusulas no tienen que establecerse de forma preceptiva. Y en cuanto a las posibles cláusulas sobre responsabilidad, la Ley de Servicios de la Información únicamente señala supuestos en que no se responde. Por tanto, fuera de las exclusiones, la responsabilidad no es objetiva, sino que habrá de acreditarse en cada caso concreto. Vamos a mencionar o hacer referencia a algunas de las cláusulas destacadas que suelen ponerse. No obstante, aquí lo fundamental es pensar en el negocio o empresa que tenemos y tener claro qué es lo que interesa establecer o proteger con independencia de lo que hagan los demás. Es decir, de estas cláusulas que vamos a mencionar, pues algunas se traen aplicables, otras no, a lo mejor interesa incluir otras diferentes. Suele establecerse una cláusula sobre propiedad intelectual en la que se especifica a quién corresponde la explotación en su caso de los derechos de propiedad intelectual, así como cesiones de derechos de propiedad intelectual industrial en caso de que estén previstos. Como es sabido, en el caso de la propiedad intelectual, se refiere a escritos, imágenes, audio, derivaciones de los anteriores, incluso casos de ser aplicables, programas o bases de datos. No se exige el registro de la propiedad intelectual, pero puede ser conveniente en caso de que sea esencial para el negocio. Por su parte, la propiedad industrial, a efectos de una página web, se refiere fundamentalmente a marcas o signos distintivos que conviene tener registrados y también debe destacarse la importancia de los nombres de dominio. Además, se incluyen cláusulas de acceso y uso del sitio web, como pueden incluirse, que se refieren a términos obligatorios que pueden resultar interesantes para el titular de la página web en el caso de que se produzcan usos indebidos. Cláusulas sobre el contenido de la web, básicamente sobre temas de visualización, descarga e impresión, que puede detallarse lo que se permite y lo que se prohíbe, y puede hacerse referencia a los hiperenlaces. Cláusulas sobre modificaciones y autorizaciones de la información, cláusulas sobre responsabilidad. Dentro de este apartado, a su vez, podemos distinguir o pueden incluirse interrupciones o errores en el acceso a la web, uso no consentido, en caso de utilizaciones indebidas de la web. Lo normal es que el titular no tenga responsabilidad. Y aquí se incluirían errores de seguridad y posibles daños al ordenador o software o a documentos o ficheros que se encuentren en el ordenador. También dentro de la responsabilidad podríamos dar referencia a contenidos ajenos o virus o alteraciones. Suelen existir cláusulas también de comunicación de presunta ilicitud de los contenidos o servicios donde deben comunicarse, las consecuencias para el usuario de la utilización no autorizada de la información contenida en la web, y pudiendo precisarse además términos relativos a enlaces profundos, framing u otros aprovechamientos de contenidos del sitio web en beneficio de terceros. Y para terminar, la legislación aplicable y la jurisdicción competente, que pueden hacerse de forma conjunta con los demás términos del aviso legal si los términos de uso se incluyen dentro del aviso legal. Un tercer bloque sería, como hemos señalado anteriormente, a efectos de inclusión en el aviso legal y que en cualquier caso debe constar en la web, de ser preceptivo, como a continuación veremos, la información sobre las cookies. Las cookies, a menor del artículo 22.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, son dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios. Es importante saber que no es necesario que la web contenga información sobre todo tipo de cookies.
No es necesaria información sobre cookies que se refieran a la operatividad o sean inherentes a la operatividad del sitio web, en el sentido del artículo 22.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, es decir, que se refieran a efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas. Además, no es necesaria cuando se refieran a cookies que sean requeridas para prestar un servicio de la sociedad de la información que haya sido previamente solicitado por el usuario. Por tanto, dando la vuelta a lo que acabamos de decir, no es necesario notificar los siguientes tipos de cookies. Cookies de entrada, de sesión, de identificación del usuario al iniciar la sesión, de seguridad, siempre que afecte al usuario, de plugins para compartir en redes sociales, otras cookies de sesión de reproducción multimedia para equilibrar la carga y de personalización de interfaz. En caso de comercio electrónico tampoco es necesario notificar las cookies del carro de la cesta de la compra. Pero fuera de los casos anteriores, aunque el uso de cookies está permitido, es necesario que los usuarios acepten su utilización una vez hayan sido informados de la misma. Por tanto, en todos los casos que están fuera de los anteriores, sí que es necesario la notificación de las cookies. Lo más habitual es que al entrar aparezca un plugin que enlaza con la información sobre las cookies, ya forme parte o no del aviso legal. Este tipo de advertencias o notificaciones se mantienen visibles hasta que se produce la aceptación del usuario y resulta fundamental para poder hacer las notificaciones conocer cuáles son las cookies que instala tu página web, puesto que debe informarse de todas ellas, es decir, todas las que no estén incluidas dentro de las que hemos mencionado como excluidas. A veces, aunque no es lo habitual, algunos plugins gratuitos se instalan por defecto cookies terceros, como es el caso de Seracolic o 40 Nuggets, en el caso de WordPress. Por eso hay que tener cuidado con estos plugins, porque habría que especificar este tipo de cookies. ¿Cómo es posible determinar qué cookies instala tu página web? Bueno, pues un método sencillo es utilizando Chrome. Una vez que has accedido a través del navegador a tu web, basta pulsar F12 en el teclado de tu ordenador. A continuación, en la ventana que aparece, habría que hacer clic en la pestaña Recursos, Resources, y después elegir en el menú que aparece a la izquierda las cookies y hacer doble clic en las mismas. Una vez que conocemos qué cookies instala nuestra página web y para qué sirven, podemos determinar si es necesario o no que nuestra página contenga una advertencia de utilización de cookies con la correspondiente información sobre las mismas o no. Lo más frecuente es que sí sea necesario y en este caso el contenido de la información sobre las cookies debe ser accesible de forma permanente dentro de tu web, de forma similar al aviso legal y junto con este o de forma independiente. Por ejemplo, en nuestro caso está accesible de forma permanente en el footer o a pie de la página web. La información sobre cookies debe versar sobre el concepto y función de la cookie, la información sobre las cookies que instala la web y para qué sirven, cómo eliminar las cookies en los navegadores más populares y especificar las cookies propias o de terceros, señalando para qué sirven y su caducidad. Otro bloque que suele incluirse dentro del aviso legal son los términos de venta en caso de comercio electrónico, términos de venta, condiciones finales de contratación. Estos términos y condiciones deben figurar, como hemos dicho, en el aviso legal o en cualquier otro sitio de la web. Y es indispensable que sean accesibles y visibles para los usuarios. Son necesarios en el caso de comercio electrónico u oferta de productos o servicios online. Pero además deben colocarse antes del inicio del proceso de compra para que el usuario pueda leer su contenido antes de efectuarlo. Este tipo de condiciones son las que han de regir el contrato celebrado entre las partes, porque vamos a ver su contenido preceptivo. Deben incluir, además de una información clara y específica de los precios de compra, a los que hay que indicar si incluyen o no impuestos y su importe, o si se incluyen o no gastos de envío y su importe, como antes hemos hecho en referencia. La descripción del proceso de compra, obligaciones de comprador y vendedor, los términos o condiciones de la compra, incluyendo pues, plazos, forma de pago, formas de entrega.
el idioma del contrato, remedios si el pedido resulta defectuoso. Además, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información exige un tipo de información posterior a la realización de la compra, que consiste concretamente en la confirmación de la misma, bien por correo electrónico dentro de un plazo de 24 horas, bien mediante una pantalla tras la finalización del proceso de compra, en que se produce precisamente tal confirmación. Además del contenido preceptivo de los términos de uso y venta o de los términos de venta o condiciones de contratación, vamos a ver que otras cuestiones se suelen incluir. Dentro de los términos de uso puede hacerse referencia a limitaciones de uso personal o a limitaciones de uso autorizado siempre que sea aplicable. En caso de términos de venta, pueden incluirse cláusulas sobre disponibilidad, por ser necesaria una dirección de facturación y envío válida, exigir o no la condición de usuario final, establecer limitaciones en materia de exportación, en caso de productos o servicios que estén sujetos a leyes y reglamentos sobre control de exportaciones y aduanas. Puede ponerse de manifiesto la necesidad de proporcionar información de facturación completa y precisa. Pueden aparecer cláusulas sobre disponibilidad de productos, cláusulas relativas a descargas electrónicas como método de entrega si es aplicable, cualquier cláusula relativa al precio y al pago a través del proceso de compra, la política de devoluciones, cláusulas sobre garantías de productos, sobre servicio al cliente y forma de contacto, consecuencias de la modificación de los términos de venta, debiendo destacarse que la compra se rige por los términos de venta vigentes en el momento en que se dio el consentimiento, posibles limitaciones del uso de menores de edad, como por ejemplo exigir la mayoría de edad para realizar compras a través de comercio electrónico, y si no se incluyen en el aviso legal conviene indicar también lo relativo a la política de privacidad y protección de datos o remisión a la misma y la posibilidad de que existan errores en la tienda, el derecho a realizar cambios pertinentes una vez advertidos y la ley aplicable de jurisdicción competente, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos de todas estas cláusulas que suelen aparecer en la política de devoluciones porque es necesario que aparezca a tenor de la Ley General de Consumidores y Usuarios. Es necesario que aparezca y que, en caso de que se trate de negocios B2C, es decir, Business to Consumer, que el consumidor pueda dejar sin efecto el contrato de adquisición con derecho a reembolso en el plazo de 14 días naturales sin que sea preciso justificar la causa. Los 14 días se computan en el caso de productos descargables desde el momento de su entrega de forma electrónica o desde su puesta a disposición para descarga. En suscripciones y servicios descargables, desde el momento en que se haga clic en el botón comprar o al final del proceso de compra, y se trata de productos físicos desde el momento de la entrega. Además, debe incluirse la forma de notificación de la decisión de devolución. Solicitar la devolución en plazo procede a devolver por el empresario comerciante todos los pagos recibidos, incluso los costes de entrega, salvo costes adicionales que se deriven de la elección de un tipo de entrega distinto del tipo de entrega estándar, sin demora injustificada y en cualquier caso en el plazo de 14 días naturales desde el día en que se solicite la devolución. Lo normal es que los reembolsos se realicen mediante el mismo método de pago que sea utilizado para la transacción inicial. Y por su parte, el consumidor usuario está obligado a retornar unos activos adquiridos en las mismas condiciones que los adquirió, siendo responsable, en su caso, de las pérdidas y deterioros que hayan sufrido y este retorno debe producirse sin demora injustificada también dentro del plazo de 14 días naturales de la solicitud de devolución. En la política de devolución deben incluirse también los términos de devolución. En este sentido, podemos hacer referencia a la necesidad de aportar un recibo o la documentación originales, también al embalaje del fabricante original. En caso de productos descargables, puede exigirse la firma de una carta electrónica de instrucción como condición para la revisión o dejarse en efecto el contrato. Y en el caso de servicios, puede exigirse que la rescisión requiera que el servicio no se haya realizado, entendiendo por tal que no se haya entregado y ejecutado o consumido por el consumidor usuario. En cuanto a las posibles consecuencias de la falta de aviso legal o de un aviso legal no acorde con la legislación vigente,
pues ya para finalizar tratamos estas consecuencias que en realidad son las sanciones que establecen las distintas leyes que resultan aplicables, las que antes hemos hecho referencia. Por tanto, en el caso de la Ley Orgánica de Protección de Datos, las infracciones y sanciones se regulan en su título séptimo y según el tipo de infracción, los márgenes de las sanciones son los siguientes. Las infracciones muy graves, como puede ser el caso de recoger datos en forma fraudulenta o engañosa, pueden ser sancionadas con multa que va de 301.000 a 600.000 euros. Si se trata de infracciones graves, como puede ser tratar datos de carácter personal sin recabar el consentimiento del afectado o afectados cuando sea necesario, son sancionables con multa de 40.001 a 300.000 euros. Si se trata de infracciones leves, como no solicitar la inscripción del fichero de datos en el Registro General de Protección de Datos de carácter personal, son sancionables con multa de 900 a 40.000 euros. Por su parte, la Ley de Servicios para la Sociedad de la Información regula en su título séptimo las infracciones y sanciones y según el tipo de infracción, digamos que los márgenes de las sanciones son los siguientes. Por la comisión de infracciones muy graves, como puede ser el incumplimiento de la obligación de suspender la transmisión, el acceso a la red, el alojamiento de datos o la prestación de cualquier otro servicio equivalente a intermediación cuando la administración competente lo ordene, multa de 150.001 a 600.000 euros. En caso de infracciones graves, como el envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico o otro medio de comunicación electrónica equivalente, multa de 30.001 a 150.000 euros. Y por la comisión de infracciones leves, como emitir la información sobre cookies, multa de hasta 30.000 euros. Además, en el caso de comercio electrónico hay que también tener en cuenta la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que regula las infracciones y sanciones en el título cuarto. Y en este caso, las sanciones por infracciones muy graves, como puede ser reincidir en una infracción grave, se sancionan con multa de 30.000 a 900.000 euros. Las sanciones por infracciones graves, como puede ser anuncios de prácticas promocionales no veraces que califiquen indebidamente ventas u ofertas, con multa de 6.000 a 30.000 euros. Y las sanciones por infracciones leves, como no hacer figurar en los artículos rebajados los precios habituales de los mismos, con multa de hasta 6.000 euros. Y para terminar, la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios trata las infracciones y sanciones también en su título cuarto. En este caso, la gravedad de las infracciones, que pueden ser leves, graves o muy graves, como puede ser introducción de cláusulas abusivas en los contratos, se califica por parte de la administración competente teniendo en cuenta diversos criterios que son el riesgo para la salud, la cuantía del beneficio obtenido, posición en el mercado del infractor, gravedad de la alteración social producida, grado de intencionalidad, reincidencia y generalización de la infracción. En estos casos, y dependiendo de lo que califique la administración, las sanciones van desde 15.025,31 a 601.012,10 euros para infracciones muy graves, desde 3.005,7 a 15.025,30 euros en caso de infracciones graves y pueden llegar hasta los 3.005,6 en el caso de infracciones leves. Además, las infracciones, en el caso de infracciones muy graves, la administración competente puede acordar conjuntamente con la multa el cierre temporal hasta 5 años del establecimiento, servicio o instalación. Y hasta aquí todo lo relativo al aviso legal, todo lo relativo a otros términos que pueden incluirse o no en el aviso legal, pues suelen incluirse o que han de incluirse en cualquier caso en la página web o en qué condiciones pueden incluirse y las consecuencias de la falta de cumplimiento de la normativa vigente. Muchas gracias por habernos escuchado y por haber te unido a nuestro curso gratuito sobre negocios, sobre contratos de negocios y te esperamos para cualquier actualizaciones y reiteradamente en nuestros posts, en nuestro blog, en la página curiacg.com. Hasta pronto.